Ejercicio de pareo. En el ejercicio de pareo se presentan dos columnas con palabras, símbolos, hechos, frases, números, dibujos, principios y nombres. Es una especie de selección múltiple que requiere, desde luego, contar con dos columnas que se manejan a través de la relación estímulo-respuesta. Ahora, es importante también el que resaltemos que requiere de instrucciones claras y específicas. Componentes del ejercicio de pareo. Lista de premisas. La columna de la izquierda es donde se plantea el problema. No debe ser menor de 5 ni mayor de 10. Es la que provee la mayor información. Antes del número se coloca una línea donde se colocará la opción seleccionada. Es el estímulo para luego pasar a la próxima columna, que es la respuesta o la lista de opciones. La columna de la derecha va a proveer la contestación. Esta debe ser 50% más larga que la de las premisas. Recomendaciones para el ejercicio de pareo. Que el tema sea uniforme. Debe aparecer en una misma página. Las premisas y opciones pueden ser presentadas en orden alfabético, cronológico o numérico. Ahora vamos a hablar del desarrollo de escalas e inventarios como constructos psicológicos. Los constructos son las definiciones que se desarrollan a partir de los rasgos psicológicos que se desean medir. Son una manera de operacionalizar los comportamientos que son representativos de las variables que se miden en la investigación. Ayudan a medir con precisión los aspectos psicológicos que uno desea medir. Pueden definirse usando una teoría o un modelo psicológico, además de que también sirven para construir escalas de actitud e inventarios de personalidad e intereses vocacionales. Pasos para el diseño de un constructo o dimensión psicológica. Primero, escoja el marco teórico y la forma en que va a desarrollar las dimensiones de la escala o del inventario. Puede redefinir unas dimensiones previamente diseñadas si usted ya tiene una experiencia o datos preliminares de investigaciones que realiza que le dicen que debe hacer modificaciones a las dimensiones psicológicas, o que usted está haciendo un replanteamiento de la teoría. Estas definiciones pueden contener unas conductas generales, pero las mismas deben estar atemperadas a la teoría o el modelo propuesto. Si está diseñando varias dimensiones de una misma teoría o modelo, revíselas con cuidado de manera tal que no exista redundancia entre estas. ¿Por qué? Porque estamos buscando que cuando se hagan los estudios de validación, las escalas tengan algún grado de correlación porque pertenecen a un modelo o una teoría, pero que la correlación no sea lo suficientemente grande para que podamos concluir que miden lo mismo, y eso crearía un problema conceptual en términos del desarrollo teórico del instrumento. Así que debe haber cierto grado de correlación, pero no tan alto para concluir que las dimensiones redundan unas con otras. Escala de actitud. De Bellis nos dice que nosotros debemos determinar qué es lo que se desea medir cuando vamos a construir una escala de actitud. Tenemos que establecer una teoría, una propia conceptuación, también mi propia teoría. A partir de ahí definimos operacionalmente lo que queremos medir y generamos el banco de reactivos, donde generamos las premisas y las opciones y la cantidad de preguntas. Usualmente, cuando vamos a hacer un estudio de confiabilidad para evaluar una escala de actitud, se recomienda que por lo menos por cada reactivo haya 3 personas para maximizar la variación de las preguntas, de manera tal que podamos obtener una confiabilidad de consistencia interna adecuada y que también las preguntas puedan discriminar adecuadamente.
cosas que hay que tomar en consideración cuando se redactan preguntas de actitud: la redundancia, evitar que las preguntas sean similares o iguales, eso va a afectar las dimensiones que vamos a medir. La longitud, deben tener más o menos la misma longitud. Una idea por oración o por premisa. Evitar el fraseo extremadamente positivo o extremadamente negativo. Como estamos midiendo actitud, no vamos a incluir premisas que contengan hechos. También evitar referencias al pasado, debe ser más prospectivo a la redacción de los ítems, y evitar también los términos absolutos que ya anteriormente hemos mencionado. Luego vamos a determinar el formato. Si van a ser escalas Likert, que pueden fluctuar entre 4, 5 o 7 puntos, o si son opciones pares o impares, por ejemplo, ítems del 1 al 4, donde podemos decir que estamos totalmente insatisfechos hasta totalmente satisfechos. Cuando utilizamos opciones impares, usualmente la opción impar queda en el mismo medio de la escala, y usualmente lo que se hace es que se incluye una categoría de neutral. Hay investigaciones que no respaldan el uso de neutrales, hay otras que sí. Así que va a ser opción también del investigador. Lo que sí es que una persona que no esté claramente definido por la dimensión que se va a medir, podría marcar neutral o que se siente neutral en muchos de los ítems. Luego que tenemos las dimensiones y los ítems y la escala diseñada, pues se le pasa a un grupo de expertos para que evalúen la validez del contenido, también ofrezcan recomendaciones y evalúen también aspectos como la deseabilidad social, si las preguntas están bien sesgadas hacia lo deseable socialmente, o si no, también se puede utilizar una escala de deseabilidad social para validar los reactivos, y también pedirle a los expertos que evalúen la relación entre la dimensión y el ítem, a ver si los constructos están bastante relacionados. Luego entonces es que se va a administrar una muestra representativa de las personas que van a usar el instrumento. Por lo general, en los estudios de validación, si utilizamos lo que tradicionalmente se plantea, un estudio piloto para ir evaluando una escala debe estar entre las 50 a 100 personas, el tamaño de la muestra. Estudios de validación más o menos normales de 300 participantes en adelante. En ese caso, mientras más grande la muestra, mejor. Una vez obtenemos los resultados, vamos a evaluar las características psicométricas. Vamos a hacer el análisis de discriminación, el análisis de reactivos para evaluar los índices de discriminación, la consistencia interna cuando estamos trabajando con consistencia interna. Usualmente cuando trabajamos con escalas de actitud utilizamos el alfa de Cronbach como uno de los criterios. Hay otros indicadores, pero ese es el más conocido. Ya algunos expertos habían visto el ítem en términos de validez. Si tenemos una muestra suficientemente grande, estamos hablando de 300, 400, 500 personas, podríamos también hacer análisis de factores para, de forma más empírica, poder ver si los ítems se aglomeran en unos factores que ya previamente hemos definido. Una vez vamos haciendo estos análisis, la discriminación me ayuda a eliminar aquellos ítems que no reflejen, que diferencian entre los que tienen una mayor actitud y una menos actitud, aquellos que no cumplan con los parámetros de consistencia interna, y si hacemos análisis de factores, aquellos ítems que se ubiquen en factores determinados que ya fueron definidos. Ahí ya finalmente tomamos toda esa información para construir la forma final de la escala. Así que eso es bien importante.
que podamos, tomando toda esa información, eliminar aquellas preguntas que realmente no añaden valor a la validez y confiabilidad y quedarnos con la forma final. Por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo de la escala de mindfulness. Esta escala la trabajamos hace un par de años. Esta escala está montada sobre la teoría del liderazgo resonante de Boyatzis y McKee, y establece que un líder efectivo se desarrolla en 3 dimensiones. Una es mindfulness, la otra es esperanza y otra es compasión. Como ejemplo, vamos a tomar la escala de mindfulness. Una vez se desarrollaron las escalas, estas 3 escalas, se evaluaron las definiciones operacionales para evitar redundancia. Y entonces aquí tenemos la definición operacional de mindfulness. Así que la pueden ver. Por ejemplo, las personas como estas o aquellas que tienen altos niveles de mindfulness viven conscientes de quiénes son como personas, lo que conocen y de sus experiencias. También buscan entender la manera de ser de otras personas, sus motivaciones, inquietudes, fortalezas y áreas de oportunidad. También analizan los diversos ambientes en que se desenvuelven, tratando de entender los mismos y las personas que los componen. Se mantienen atentos a sus propias conductas y emociones al reaccionar ante diversas situaciones. Están conscientes de cómo otros se comportan y demuestran sus sentimientos y emociones con relación a esto. Aquí, ¿verdad?, podemos ver aquellas conductas generales que definen la experiencia de mindfulness o atención plena, como se le llama también. La idea es que esas conductas que estoy viendo en la definición operacional de mindfulness, yo las utilice como marco de referencia para redactar los reactivos de la escala. Aquí tenemos también otras conductas que definen el mindfulness, el grado en que la persona evalúa sus propios pensamientos y acciones y alinea o los alinea de acuerdo a las circunstancias individuales y grupales. Este tipo de personas desarrolla un grado de flexibilidad que fomenta la apertura a la novedad y el sentimiento de que la vida se debe vivir en plena armonía. Su capacidad de analizarse a sí mismo, a los grupos y al ambiente le permite visualizar la vida desde una perspectiva integrada. Reflejan ser personas que se dejan guiar por las reglas, pero que éstas no le gobiernan. Tienden a ser críticos ante las reglas y situaciones que puedan ser contradictorias y disonantes. Estas son otras conductas que rellenan la definición de mindfulness. Les gusta la variedad y no son fanáticos de la rutina. Otras conductas. Este tipo de persona invierte tiempo autoevaluando sus pensamientos y tiende a tomar decisiones calculadas. Gusta de participar en actividades que ayudan a que todas las personas a su alrededor se beneficien. Son orientadas al bien común, pero reconocen la importancia de la individualidad en cada cual. Aquí tienen un ejemplo de los reactivos que desarrollamos a partir de esas dimensiones. Entiendo que es importante autoevaluarme constantemente. Es importante conocer cómo se sienten las otras personas. Me gusta seguir las reglas, pero también entiendo que hay que ser flexible. Los seres humanos buscan o deben buscar lo mejor de la vida. Me gusta vivir de forma organizada y armoniosa. Creo que es importante ayudar a otros. La vida se debe disfrutar al máximo. Los seres humanos debemos ser flexibles ante la vida. Las personas deben colaborar con otros sin necesariamente esperar que les devuelvan el favor. Y también quiero vivir en un mundo que sea bueno para mí y para el resto de las personas. Esos son los reactivos como quedaron en la escala. Inventarios. Tipos de escala. Para los inventarios que miden ya sea intereses vocacionales o personalidad, se trabaja con varios tipos de escala. Por ejemplo, está la escala lógica o teórica. Aquí se parte de una teoría y se formulan preguntas relacionadas a dicha teoría. Está homogénea o factorial. Aquí se agrupan los reactivos por áreas o factores. Y está la empírica. Se desarrolla contrastando grupos a través de la recopilación de datos y análisis para ver si existen diferencias estadísticamente significativas en los grupos. Aquí podemos ver los diversos formatos de respuesta en inventarios. Está el formato dicótomo,
sí o no, cierto o falso, gusta, disgusta. El tricótomo, sí, interrogación o neutral, no. También tenemos el gusta, indeciso y disgusta, siempre, a veces o nunca. También el tricótomo con alternativa. Y también la escala, desde siempre hasta nunca. Pueden ver las diferentes gradaciones. Usualmente la mayor parte de los inventarios utilizan, en el caso de personalidad, dicótomo, cierto o falso, sí o no. Y en intereses vocacionales podemos tener tricótomo o escala, gusta, indeciso, disgusta, o gusta mucho, gusta, indeciso, disgusta, disgusta mucho, que es el caso del inventario Cirino de intereses vocacionales, que se utiliza mucho en Puerto Rico. Ahora, redacción para reactivos de inventario. Primer punto que es importante es la claridad y la precisión. Esta también debe referirse a comportamientos específicos en vez de general. ¿Le gusta algún deporte? ¿Practica algún deporte? Evitar usar términos que impliquen frecuencia. Sueña frecuentemente, sueña 2 veces a la semana, como ejemplo. Más guías para la redacción de reactivos para inventarios. Debe haber una idea o pregunta por reactivo. Se debe evitar el fraseo que refleje sentimientos. Expréselos comportamentalmente. Se siente temeroso sin razón. Su corazón palpita rápidamente y su boca se reseca sin razón. En instrucciones, aclarar que se le provea la primera contestación que le venga a la mente, o que conteste la primera contestación que venga a su mente y que no analice mucho. Esto se hace para tratar de llegar al primer estímulo que se asocia más con su característica de personalidad o por su selección vocacional. También, continuando con la redacción de reactivos para inventario, evitar reactivos que generen respuestas matizadas por la deseabilidad social. Por ejemplo, soy un mal perdedor, no puedo controlar mi temperamento, soy una persona envidiosa, cuando es posible evito trabajar, odio a los negros. Dificultades en los inventarios, la deseabilidad social, ¿verdad? La tendencia de un individuo a responder de forma deseable en términos sociales. También el patrón de respuesta hacia las categorías intermedias pasa también con las escalas, y si uno pone una categoría neutral, o sea, si uno tiene una escala que tiene 3 puntos, la gente puede moverse hacia el medio. Muchas veces son comportamientos de autoprotección para no querer develar quién es uno realmente. También se debe presentar un muestreo del universo de los reactivos, o sea, el instrumento debe representar una muestra de todos los posibles reactivos. Debe haber una muestra adecuada de participantes para la validación, de 300 participantes en adelante. Claro, eso va a depender de la cantidad de reactivos. Si utilizamos el parámetro de por cada ítem 3 reactivos, habría que ver la cantidad de reactivos que uno va a validar y escoger aquellos criterios que son adecuados para la validación. Ejemplo 2. Desarrollo de una dimensión de personalidad. Aquí se desarrolla un inventario de personalidad tomando la teoría de los 5 factores. La teoría de los 5 factores, propuesta por James McKim-Cattell en el 1943, Goldberg en el 81 y mejorada por Costa y McRae en el 2008. Estos generan 5 factores que son estabilidad emocional, extroversión, concienciación, disposición a agradar a los demás y apertura a nuevas experiencias. Estos son los 5 factores. La definición de extroversión o la dimensión de extroversión. Aquí las personas que obtienen puntuaciones altas en esta subescala gusta de establecer relaciones sociales con la mayoría de las personas, se sienten cómodos interactuando en grupos tanto pequeños como grandes, reflejan ser personas que buscan y obtienen la mayor parte de la información por medio del ambiente para analizar y tomar decisiones,
tienden a ser personas conversadoras y prefieren comunicarse más de forma verbal que escrita. También, según nos dice la definición operacional, aparentan ser personas que enfrentan las situaciones difíciles de manera optimista. Tienden a ser francos y abiertos en su comunicación. Son los tipos de personas que cuando realizan un trabajo utilizan toda la energía que tienen disponible para el mismo. Personas de este tipo gustan de divertirse lo más que pueden cuando tienen una oportunidad. Esta es básicamente la dimensión. Y estos son los reactivos. Me gusta hablar con las personas, me divierto cuando estoy en el desempeño de mis tareas en el trabajo, estoy abierta a sugerencias y opiniones, me siento más a gusto cuando mi trabajo requiere involucrarme con los demás, disfruto al estar rodeado de muchas personas, me encanta trabajar entre personas, me encanta socializar en y fuera de mi trabajo, me gusta conocer nuevas amistades, es importante para mí buscar siempre información reciente y actualizada. Me divierto mucho compartiendo con distintos grupos de personas. Estos son los ítems que se generaron a partir de la definición que acabamos de discutir previamente.